Buenas noches, días o el momento en que nos estén escuchando. Sean todos bienvenidos a Fenómeno. Fenómeno. En el año de 1974, un apacible padre de familia llamado Michael Taylor se convirtió en la víctima de una posesión demoníaca, cometió asesinato y dejó boquiabierto a toda una nación. El apacible pueblo de Housel, próximo a Yorkshire en Inglaterra, no aparenta ser un lugar donde haya propicio hacia los crímenes violentos o posesiones espirituales malignas. Sin embargo, esta somnolienta ciudad de 17,000 habitantes es justamente donde acontece nuestra historia. En 1974, Michael Taylor, de 31 años, su esposa Christine, sus 5 hijos y su perro se mudaron a Ousted. Los vecinos consideraban a esta familia una de las más numerosas y agradables del vecindario. Describían a Michael como un sujeto amable, de buen carácter, así como excelente padre y esposo. Aunque hubo algunas versiones de que padecía crisis regulares de depresión provocadas por dolores crónicos en la espalda que le impedían hacer su trabajo. Sin embargo, no era nada serio. Nunca había indicios de que algo anduviera mal en la casa de los Taylor, y sus amigos más cercanos recordaban, después de la tragedia, que allí se respiraba una atmósfera de alegría y satisfacción. Aunque en Ousted había una población muy cercana a la religión, con muchos de sus residentes acudiendo fieles a misa cada semana, los Taylor nunca mostraron mucha devoción. Solían ausentarse de los servicios religiosos que ofrecía la parroquia ubicada cerca de su casa. Quizá esta falta de interés llevó a Barbara Wardman, una de las amigas más cercanas a Michael, a introducirlo en un grupo llamado Sociedad Cristiana de Estudios, bajo el liderazgo de Mary Robinson, una joven de apenas 21 años. La sociedad ofrecía una religión bastante abierta y por encima de todo se identificaba como un grupo de estudio bíblico. Michael mostró mucho interés por las reuniones semanales y por frecuentar al grupo. Pasó a estudiar y discutir filosofía. Encantado con los discursos de Robinson, él también se dedicó a dar testimonio y ofrecer conferencias. Rápidamente quedó claro que Michael Taylor se había enamorado de María Robinson. Los otros miembros notaron su comportamiento inapropiado e intentaron excluirlo, pero Michael se negó a cualquier tipo de falta. Estaba claro que el par pasaba mucho tiempo junto y que Michael se convirtió en el favorito de la ministra Robinson. Los miembros del grupo también notaron el súbito cambio en la forma en que Marie dirigía el grupo. Recurría a algo que llamaba el poder de Dios para exorcizar a personas que habían pecado y hablaba en lenguas misteriosas. Además, argumentaba que ciertas personas debían ser liberadas de manifestaciones diabólicas a través de rituales que ella y Michael habían ideado. En el método que había creado, podrían distinguir artefactos y palabras de poder, elementos de la magia ritual de la Golden Dawn, algunas nociones de teosofía e incluso enseñanzas de Aleister Crowley. Uno de los rituales debía hacerse exclusivamente durante la luna nueva, con una daga de hierro y una vasija en la que se cogía la sangre. En otros invocaban nombres de diversos ángeles para que expulsaran a los demonios y los pecados. Este cambio tan radical terminó incomodando a la mayoría de los miembros de la sociedad, que terminaron abandonándola. Sin embargo, otros se mantuvieron fieles a las enseñanzas y Michael se quedó en un grupo que poco a poco pasó a ser un culto. Su esposa e hijos ya no asistían a estas reuniones, que fueron trasladadas al sótano de una casa particular y que ya no se hacían en el lugar que había cedido la diócesis.
El comportamiento de Michael con su familia también cambió de forma radical. Se convirtió en un hombre completamente diferente, callado, nervioso y agresivo. Christine estaba convencido de que el grupo estaba ejerciendo algún tipo de influencia negativa sobre su marido, y en esa época descubrió que Michael había abandonado su empleo para dedicarse a un nuevo emprendimiento: escribir junto a Marie un evangelio. El problema llegó al punto en que Michael abandonó la casa, alegando que necesitaba hacer un retiro espiritual donde ayudaría para buscar la iluminación. Estafada por el comportamiento de su cónyuge, Christine lo acusó de meter una aventura con Marie y lo llamó hipócrita. Michael huyó descontrolado, se subió al auto y este desapareció. En los días siguientes, Michael no dio señales de vida. Se notificó a la policía, pero simplemente parecía que se lo había tragado la tierra. Se supo de él hasta un mes después, cuando apareció en la sede de la Sociedad Cristiana de Estudios, asegurando que había percibido una presencia demoníaca, intentado apoderarse de su cuerpo y obligando a cometer actos terribles. Marie aceptó hacerse cargo de él, empleando para esto uno de sus rituales de exorcismo. Durante este ritual, Michael explotó con una ira ciega, al punto que se pudieron obligados a detenerlo para que no agrediera físicamente a la ministra. Los testigos del exorcismo aseguraron que Michael se expresó en idiomas extraños, utilizando diferentes voces, y que llegó a levitar. Más tarde, Robinson dio su versión de los hechos. Llamé al poder de Dios. Pedí que intercediera para liberar a Michael de cualquier influencia diabólica. Fue entonces cuando sus fascinaciones cambiaron. Casi parecía una bestia. Mantenía sus ojos en mí como una mirada furiosa. Ordené que el demonio abandonara su cuerpo, pero empezó a gritar y escupir. También hablaba lenguas extrañas. Me quedé petrificada. Logré ver una figura sobre él, como si fuese presencia material. Un demonio con alas y cuernos se posó sobre su cuerpo como una sombra. Sentí el hedor nauseabundo de azufre. Pedí ayuda divina e imploré para que su Jesús arrojara la bestia al infierno. Solo entonces empezó a desaparecer y Michael se tranquilizó. Más tarde, Michael declaró no recordar nada de lo que había pasado. Los testigos confirmaron que estaba sumamente alterado, evidentemente fuera de sí, pero no podía observar ningún tipo de ente diabólico o sentir el olor de azufre. Pese a todo esto, Michael recibió el perdón de Marie Robinson y los amigos lo llevaron a su casa. La familia lo recibió con alivio, prometiendo que todo saldría bien de ahí en adelante. Pasó por varios exámenes y parecía gozar de una excelente salud física. Pasaron 3 semanas sin el más mínimo inconveniente, pero entonces empezó a dar señales de que algo andaba mal otra vez. Michael despertaba gritando en medio de la noche. Se alimentaba de carne cruda, rompía muebles en la casa, hablaba en un idioma desconocido y se carcajeaba como un loco. La situación se volvió tan delicada que Christine envió a los niños a casa de sus amigos y solicitó a algunos vecinos que le ayudaran a atar a su esposo a la cama. Era por todos sabidos que la cordura de Michael se arruinaba progresivamente y que podía ser un peligro en sí para él y para su familia. Marie entró en contacto con varios sacerdotes afirmando que fuerzas demoníacas se habían apoderado del cuerpo de Michael y que su alma corría un grave riesgo. El párroco local visitó la casa y quedó sorprendido con lo que allí vio. La atmósfera en la casa era helada. Dentro hacían 10 grados menos que en el exterior. Michael rechinaba los dientes y gritaba y hablaba en lenguas desconocidas, en arameo según algunos. Escupía, babeaba y mordía a todo aquel que se le acercaba. Lo mantenían atado a la cama con cuerdas que le lastimaban los brazos y tobillos, pero nadie se atrevía a acercarse. El párroco escribió una carta en la que recomendaba que se le practicara un exorcismo cuanto antes.
pues había reconocido características equivocadas de la acción de las fuerzas del mal. En general, una petición de esta naturaleza requiere un examen completo y una verificación psiquiátrica. Pero sorpresivamente el obispo de Georgia otorgó el permiso para llevar a cabo el exorcismo. 2 religiosos, el ministro Peter Vance y el reverendo Raymond Smith, fueron solicitados para ejecutar el exorcismo. El ritual inició la medianoche del día 5 de octubre de 1974 en la iglesia de St. Mrs., donde se encontraba Michael, después que lo trasladaran bajo el efecto de sedantes. Aquella noche los 2 sacerdotes serían puestos a prueba, como nunca antes. Apenas arrancó el exorcismo, Michael sufrió una serie de convulsiones incontenibles y desplantes en los que mordía, escupía y se arañaba. Lo ataron a una pesada banca de madera y lo inmovilizaron con cuerdas. Durante 8 horas Michael, o quien sea que haya estado dentro de su cuerpo, recibió oraciones. Fue rociado con agua bendita y fue obligado a renunciar al cuerpo que pretendía quedarse. El reverendo Smith afirmó que más de 40 demonios habitaban al mismo tiempo el cuerpo de Michael, entre ellos entes que promovían el incesto, bestialidad, blasfemia, lujuria, herejía, masoquismo y conocimientos carnales. Estos supuestos seres se jactaban de haber instalado en Michael y obligarlo a hacer cosas terribles en el periodo en que se ausentó. A la mañana siguiente los sacerdotes, totalmente agotados, se retiraron a descansar, pero Michael permanecía atado. Decidieron dar continuidad al ritual por la tarde, pues algunas entidades todavía pertenecían en el cuerpo del hombre. Los sacerdotes creían que la posesión estaba vinculada con los rituales de ocultismo y estudios sobre brujería que había hecho con la sociedad, que esto le abrió las puertas al mal para que entrara a su cuerpo. Christine visitó la iglesia durante el exorcismo y quedó impactada con lo que vio. No reconoció a su esposo. Durante el ritual, uno de los demonios que hablaba a través de Michael contó que él los había invocado y que por eso tenía derecho a quedarse allí el tiempo que él quisiera. También proclamó que antes de irse mataría a su persona y la llevaría al infierno. Agotados físicamente y mentalmente, los sacerdotes se retiraron a la sacristía a descansar, mientras una enfermera suministró un tranquilizante a Michael para que durmiera. Este es el punto donde la historia se vuelve completamente tenebrosa. Lo que sea que haya afligido a Michael Taylor, un ejército de demonios o una enfermedad mental, lo había dotado de una fuerza descomunal. Alrededor de las 10 de la mañana, apenas 2 horas después de que los sacerdotes se fueran a descansar, Michael logró zafarse de las ataduras y huyó de la iglesia sin que nadie se diera cuenta. Se escabulló por el vecindario y fue directo a casa, donde encontró a su esposa dormida en la habitación matrimonial. Michael la atacó con una forma brutal, estrangulándola hasta la muerte con sus propias manos, perforándole los ojos con la punta de un lápiz y arrancándole la lengua y mordiéndola casi todo el rostro de una forma salvaje. Cuando terminó, Michael se fue contra el perro y lo destrozó mientras por miembro. A continuación salióse desnudo de su casa, cubierto de sangre de pies a cabeza, vagando sin destino y gritando como un loco frases del tipo: «Esta es la sangre de Satanás». Los aterrorizados vecinos solicitaron a la policía. Una patrulla rápidamente llegó a su lugar. 3 policías armados con macanas lograron dominar a Michael Taylor, que todavía tenía fuerza para resistir al intentar escapar. Dentro de la casa encontraron el cuerpo mutilado de Christine en un charco de sangre. Pese a todo ese horror de aquel día, la tragedia pudo haber sido mucho mayor, pues los hijos de Michael tenían previsto regresar por la mañana y lo único que se lo impidió fue el gripe de uno de los niños. Aquel crimen tan sangriento y la historia del exorcismo, asesinato y locura
hicieron añicos la tranquilidad que se respiraba en Ousted. Provocaron un frenesí en la prensa británica. Reporteros y periodistas asistieron al pueblo con el objetivo de dar cobertura al caso, que se apoderó de los titulares en los principales periódicos y programas de televisión. Michael fue enviado a un manicomio y medicado con dosis masivas de drogas fuertes. La diócesis de Ousted fue acusada de negligencia por no informar la existencia de una persona con una profunda perturbación mental. A Michael le diagnosticaron un cuadro de esquizofrenia y psicosis. Mientras toda la nación debatía los hechos, la opinión pública se dividió en aquellos que creían de la posesión demoníaca y los que creían en el problema mental. Este crimen se consideró tan raro, brutal y asombroso que durante su discurso de apertura, el fiscal Geoffrey Baker advirtió al jurado que estaban a punto de atestiguar un procedimiento digno de medievo. Durante el juicio, Michael Taylor, totalmente narcolizado y con médicos cuidándolo, afirmó no tener ningún recuerdo de lo sucedido ese día. Sostuvo que creía estar bajo la influencia y control de las fuerzas sobrenaturales que lo obligaban a hacer cosas que él normalmente nunca haría. Durante el proceso, el fiscal señaló a la Sociedad Cristiana de Estudios como una responsable directa por inculcar en la mente de un hombre perturbado ideas, nociones peligrosas como cualquier legítima secta de fanáticos. Los miembros de la sociedad habrían manipulado y forzado a Michael a creer que podía contener demonios en su cuerpo para que la ministra Robinson posteriormente le practicara exorcismos. Un determinado punto se describió en la secta como una pandilla de neuróticos alimentados de la paranoia de otro neurótico. En el sótano donde se llevó a cabo los rituales de la sociedad, la policía descubrió libros de ocultismo, velas negras, huesos, cráneos, un cáliz con restos de sangre y restos de cabras sacrificados. Cuando la naturaleza de los estudios de la sociedad alcanza al público, la residencia de Mary Robinson y de otros miembros del grupo sufrió vandalismo. Llamada a dar su testimonio, Mary Robinson confesó que uno de los objetivos de la sociedad era conocer y estudiar principalmente el ocultismo como una forma de combatir al demonio. En todo momento negó que el grupo llevaba a cabo misas negras y sacrificios en el sótano donde se reunían, pero su testimonio se contradijo con el de otro miembro que afirmó que la sociedad realizaba rituales de invocación demoníaca. Las críticas también le llovieron a la diócesis de Ousted y a los responsables directos del exorcismo, al párroco y al ministro. El fiscal convocó a psiquiatras que alimentaron categóricamente que el ritual había alimentado las fantasías y creencias tergiversadas de Michael y que perjudicó en su favor religioso de forma negativa, provocando que su mente retorcida creara tales demonios y entidades sobrenaturales. Profundamente perturbado, el exorcismo sirvió para catalizar para toda su locura. En palabra del fiscal, fue como intentar apagar un incendio con gasolina. Uno de los abogados hizo un discurso durante el juicio, ilustrando el sentir general sobre la responsabilidad de la secta y de la propia iglesia en el crimen y en los sucesos como un todo. Estoy consciente de que un asistente de la fiscalía no debe expresar su opinión personal o sus sentimientos sobre un caso en el que se encuentra trabajando. Pero me temo que es prácticamente imposible cumplir este principio en el caso de Michael Taylor. Hagamos que los responsables de esta tragedia lo reconozcan. En mi opinión, de la fiscalía, que Michael Taylor no es más que una víctima de este espantoso caso. La culpa recae en las personas que distorsionaron la noción religiosa y sobre los propios religiosos. Fueron ellos tanto los que participaban en el culto como los sacerdotes que practicaron el exorcismo. Son tan culpables como el propio asesino por haber dejado a 5 niños sin su madre. Al final concluyó que era un enfermo mental. Michael fue declarado inocente e incapaz de cumplir una condena en prisión común.
Lo enviaron a Broadmoor Security Hospital para criminales dementes. Se mantuvo allí durante 2 años y después lo transfirieron a Blandford Royal Infirmary, una institución de mínima seguridad, donde permaneció otros 2 años. Tras un periodo de pruebas donde los medicamentos resultaron eficientes, lo dejaron en libertad. La conclusión de este caso provocó un gran rechazo público en la realización del exorcismo por la Iglesia, y de hecho este se convirtió en el último caso de exorcismos precedido por la Iglesia Anglicana en la Inglaterra. Pese a toda esa repercusión negativa, uno de los ministros que precedieron el exorcismo, el padre Peter Vance, siguió defendiendo que Michael estaba poseído por demonios y que el incidente era un auténtico caso de posesión demoníaca. Escribió un libro sobre el caso. Michael siguió sufriendo un cuadro de depresión. No se hacía la idea de que sus hijos no quieran verlo, lo que lo llevó a intentar suicidarse varias veces. En el 2005, Michael Taylor, el hombre que se hizo famoso en el Gran Bretaña por un caso de posesión demoníaca, volvió a ser noticia. Fue a prisión por agresión sexual contra una menor de edad. Durante la pronunciación penal, los abogados intentaron no vincular los crímenes de 1974 con el de 2005, pero los medios hicieron un verdadero circo con el acontecimiento. Michael fue condenado a 3 años de servicio comunitario y 2 más en el centro de tratamiento psiquiátrico. Desde entonces abandonó Inglaterra. Y actualmente su paradero es desconocido. Por el momento me despido, sino antes mencionarles que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram /elfenómeno.fm, Facebook como Fenómeno y en YouTube como Fenómeno.podcast. Además también pueden encontrarnos en TikTok como Fenómeno.fm. Me despido recordándoles que la curiosidad vence al miedo más fácilmente que el valor. James Stephen.